darle a los países del mundo algún ejemplo importante de lo que significa producir y usar la información de estadística con perspectiva de género. El centro básicamente ha trabajado en temas que tienen que ver con el empoderamiento económico de las mujeres y con la violencia contra las mujeres, concretamente contra la violencia en su máxima expresión, que es la violencia feminicida. Lo que producimos es, además de metodologías para producir información, le damos a los países las mejores prácticas. Y en este sentido, este proyecto intenta, y eso es lo que queremos hacer con ustedes, producir información en un momento en el cual no solo en México, sino en todo el mundo se está viviendo el tema del coronavirus o COVID-19. Y lo que queremos saber a través de este estudio, de este sondeo, es precisamente la manera en que ha impactado el COVID-19 en la vida de hombres y mujeres. Y aquí me detengo un poco porque el Centro Global de Excelencia en Estadísticas de Género es un proyecto conjunto entre ONU Mujeres y el INEGI. ONU Mujeres es la entidad de las Naciones Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento económico y el empoderamiento de las mujeres, y forma parte del sistema de Naciones Unidas. Esto es muy importante porque cuando ustedes se presenten, van a hablar en nombre de ONU Mujeres y en nombre también de alguien con quien tenemos una alianza muy importante, del Instituto Nacional de las Mujeres. Como ustedes saben, el Instituto Nacional de las Mujeres son las encargadas, las y los encargados de normar o de hacer la política de género y hacer que la igualdad entre hombres y mujeres sea una realidad. Nosotros le decimos la realidad, una realidad sustantiva, una igualdad sustantiva. Esta alianza entre ONU Mujeres México, el Centro Global de Excelencia y el INMujeres hace que este proyecto y la información que se produzca pues vaya a ser muy importante para llevarla a quienes toman decisiones y diseñan políticas o desde el lado de Naciones Unidas recomienden a los países qué hacer y cómo responder ante un fenómeno como es el tema del coronavirus o de la pandemia del COVID. Y este es, digamos, un poco el marco en el cual ustedes se van a presentar. Cualquier información, vamos a poner al terminar la entrevista, que cualquier información adicional, las personas se pueden comunicar a través de los correos electrónicos al Centro Global de Excelencia, que estaremos muy atentas a responder. Y además vamos a poner en nuestra página, tanto del Centro como de ONU Mujeres México y del INMujeres, que se está haciendo un levantamiento de información para que las personas tengan la seguridad de que al momento en el que se les está haciendo la entrevista, sí hay efectivamente un respaldo institucional y pueden acercarse a buscar información al respecto. Mi participación el día de hoy se va a centrar, junto con la presentación de María del Carmen Villeda, se va a centrar básicamente a comentarles la importancia de este estudio y de dónde viene el hecho de que sea un estudio que no solo se está haciendo en México, sino se ha hecho en 11 países de Asia-Pacífico, en más de 6 o 7 de Europa del Este, se está trabajando en cerca de 10 países en África y en Asia Central. Y bueno, y en América Latina, en Colombia, en Chile, en Argentina y nosotros en México. Estamos tratando de seguir un modelo común para que podamos, en el momento en el que terminemos el levantamiento de la información, podamos comparar lo que pasa en México con estos países de Asia-Pacífico o de Europa del Este o de África. Todos estamos buscando información sobre los mismos temas.
Y esto es un poco lo que les va a platicar en una segunda parte Mari Carmen Villeda. Yo voy a empezar un poco platicándoles cuál es la importancia de contar con información estadística, cuál es su utilidad, por qué es importante hablar del enfoque de género y por qué es importante además no solo pensar en desagregar la información por sexo, sino identificar temas que son muy particulares y que diferencian la vida de los hombres y las mujeres y la manera en que los hombres y mujeres se relacionan. Y así poder estudiar efectivamente los impactos que ha tenido el COVID en la vida de hombres y mujeres en nuestro país. De eso se trata la encuesta que vamos a levantar. ¿Cómo ha impactado en la vida de hombres y mujeres, cómo ha impactado el COVID en sus vidas, en sus trabajos, en la salud, en el trabajo, en la responsabilidad de las tareas en el hogar? Si han aumentado, si han disminuido, cómo ha sido el acceso a los servicios de salud, cómo ha cambiado su vida en el empleo o cómo se ha dado esta relación, digamos, al interior de los hogares y cómo de manera, digamos, en las emociones también se ha venido afectando el COVID. En México, déjenme decirles, se han hecho muchos estudios al respecto. Pero aquí lo importante es que estas preguntas que ustedes van a encontrar también nos van a permitir vernos como México con respecto a otros países. Como ustedes saben, pues el COVID-19, déjenme decirles por qué es tan importante estudiarlo y tener información precisa. En el mundo hay 25 millones de casos globales. Y esto lo sabemos gracias a la estadística. 850,000 muertes hasta agosto del 2020 y 1,000 millones de niñas o jóvenes y niños están fuera de la escuela a nivel global. Tenemos una economía en contracción total, no solo en México, en todo el mundo, y se calcula que la pobreza extrema alcanzará 96 millones de personas en el 2021. El virus va a seguir impactando. Y si no tenemos acciones urgentes para entender el problema, no vamos a poder darle salida a estas necesidades tanto económicas como sanitarias. Pero lo importante es pensar que estas crisis, digamos, se dan, no son neutrales en términos de género. Hay diferencias entre hombres y mujeres. ¿Ustedes sabían, por ejemplo, que se mueren más hombres que mujeres? Sin embargo, las mujeres mueren, digamos, por causas que son factores de riesgo también dentro del impacto, como es la diabetes, como son las enfermedades crónico-degenerativas. Pero lo más importante en términos del impacto y de la necesidad de seguir estudiando estas diferencias es que a las mujeres les impacta en sus condiciones de vida. ¿Qué quiere decir? En el acceso, por ejemplo, a recursos económicos. Para el 2021, 435 millones de mujeres y niñas en el mundo vivirán con menos de 40 pesos al día. Hay, por ejemplo, menor acceso a servicios de salud reproductiva, a servicios de planificación familiar. La violencia, por ejemplo, doméstica se incrementa por la manera en que hombres y mujeres están conviviendo, es decir, el hecho de que no se dé esta convivencia tan intensa durante el confinamiento, pues hace que las tensiones a nivel de la pareja o de la familia disminuyan. Y cuando estamos tantos días juntos, pues sí, los datos están demostrando que la violencia doméstica se está incrementando. Sin embargo, esto que sabemos de voces, esto que sabemos que hay más trabajo de casa, hay más platos que lavar, hay más comidas que preparar, hay menor acceso a ciertos servicios, a ciertos alimentos, y cómo esta carga se está dando, esa es la que necesitamos medir a través de esta encuesta.
Por tanto, la importancia de contar con información estadística precisa, objetiva y de calidad para entender estas implicaciones de este fenómeno en particular en la vida de las personas, en este momento es súper, súper importante. ¿Qué nos permite esta información? Bueno, primero nos brinda, como ustedes bien saben, conocimiento. Nos da bases objetivas para poner en marcha políticas, acciones públicas y darle seguimiento. Y por eso hay tantos esfuerzos institucionales. Yo creo que México es uno de los países que de manera pronta va respondiendo a cómo producir información, a cómo tener estos indicadores. Pero hay otros países que no. Y el centro trabaja precisamente, y por eso el centro global está en México. Porque si algo ha hecho México y de lo cual tenemos que estar orgullosas y orgullosos, es que México produce información estadística muy precisa, muy rápida y muy contundente. Y esto, por ejemplo, de hacer de lograr estas entrevistas vía telefónica, en este tema en particular o estos temas que vamos a tratar, es lo que queremos llevar a países de África o de Asia o de Europa Central como una experiencia. En otros países se está intentando levantar encuestas vía mensajes de texto. Nosotros lo vamos a hacer vía telefónica. Y con esto, lo que vamos a hacer también, y eso es algo que ustedes como conocedoras, digamos, de lo que es el trabajo de campo, el levantar información, el supervisar, en el momento en el que estamos haciendo esas entrevistas, también hay un proceso de sensibilización en la población. Y hay una manera en que las personas, en el momento que conversan con nosotros, logran entender que efectivamente alguien está tratando de ayudar, de entender el problema y nosotros al estar entrevistados, de tomar conciencia de esas diferencias o de esas cargas adicionales o de esa corresponsabilidad que está habiendo en el trabajo en los hogares. ¿Qué es lo que queremos hacer con esta información? Cuando decimos hacer políticas, por ejemplo, queremos eliminar estereotipos. ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor muchos de ustedes saben lo que son los estereotipos, pero los estereotipos significan no asumir de punto de partida que por el hecho de ser mujeres les toca lavar platos, les toca atender a los niños, les toca cuidar a los niños, les toca cuidar y atender a los ancianos en casa, les toca ser responsables de la ropa, de la comida, de las compras, o por el hecho de ser hombres, les toca hacer el mantenimiento de casa, cambiar los focos, hacer los pagos, etcétera, etcétera. Esto ha venido cambiando. Y lo que queremos ver en este estudio es si efectivamente ha cambiado. ¿Ha cambiado este estereotipo? ¿Ha impactado este estereotipo o no lo ha cambiado? Y si no lo ha cambiado, entonces, ¿qué tensiones ha generado? Si ya estaba. Ustedes sabían, por ejemplo, que las encuestas de uso del tiempo que se levantan de manera constante demuestran que las mujeres hacen 3 veces más el trabajo de casa que los hombres. Lo que queremos ver es efectivamente si el COVID está haciendo un cambio en esta vida de hombres y mujeres. Y por eso nuestros informantes van a ser hombres y mujeres. Y por eso vamos a preguntar cómo los miembros del hogar están participando en esta corresponsabilidad. Queremos ver qué impacto ha tenido el COVID en esta corresponsabilidad en el trabajo y si estos estereotipos que de manera constante están generando estos comportamientos se han venido con mayor tensión o se ha logrado cambiar. Por tanto, el enfoque de género, cuando nosotros hablamos de la perspectiva de género, no necesariamente estamos hablando de las mujeres. Estamos hablando de la manera en que se relacionan los hombres y mujeres, de la manera en que las estadísticas nos ayudan a identificar efectivamente estos factores que están haciendo que exista un acceso desigual de oportunidades, que exista
inequidad, que exista exclusión, que exista subordinación. Y en ese sentido, en la medida en que podamos identificar temas y necesidades muy concretas para las mujeres, también podemos identificar esta manera o esta posición que ocupan las mujeres en la sociedad en relación con los hombres o en relación con otras mujeres. ¿Qué queremos hacer, por tanto, con esta encuesta? Lo primero que necesitamos es efectivamente buscar hombres y mujeres como informantes. Necesitamos que se trate de encontrar estas situaciones en los hogares, la manera en que se distribuyen los recursos en el hogar, la manera en que se está trabajando de manera remunerada, cómo ha impactado, si ha habido, digamos, barreras, digamos, bueno, las barreras no las vamos a identificar como tales, pero sí ha habido intensidad en esta desigualdad, distribución de recursos, de responsabilidades, de tareas, y ver cuáles han sido estos papeles de hombres y mujeres en ese sentido. Me parece importante decirles que para ONU Mujeres, este estudio es muy importante, se va a sumar a todos los que se están haciendo en México, pero los resultados y la calidad de la información que tengamos va a ser muy importante para que lo podamos difundir no solo en nuestro país, sino que lo podamos llevar y vernos en relación a otros países de América Latina y vernos en relación a otros países de Asia y de África y de Europa. El programa del Centro Global de Excelencia trabaja con un programa también de manera global que se llama Haciendo que cada mujer y niña cuente. Y esto significa tener información, producir información y conocimiento sin dejar a nadie atrás. ¿Qué quiere decir? Tratar de entender no solo esta gran vida que generalmente hablamos en la estadística de los promedios nacionales, sino lograr entender en distintos lugares, en distintas localidades, cómo está afectando el COVID. Ustedes están, inclusive sus familias, viviendo el impacto del COVID, están viviendo pues todo este tema de cómo nos ha cambiado la vida, cómo se ha intensificado muchas acciones y cómo nos está también impactando esta pandemia. Y por eso vamos a tratar en nuestro cuestionario de identificar qué hacían antes de la pandemia y cómo en la pandemia se ha generado ciertos cambios. Pero cuando hablamos de perspectiva de género, estamos hablando de una mirada distinta, una mirada en la cual se le mira a las personas y se les estudia a las personas en su relación entre hombres y mujeres y en digamos, en sus necesidades y en sus situaciones. Y esto es lo que vamos a hacer con este sondeo en el cual Cuantos nos está acompañando y del cual esperamos que sea con todos ustedes un gran éxito en términos de conseguir la información, que la información sea de gran calidad, que podamos no tener no respuestas, sino que logremos con gran éxito nuestras entrevistas y podamos así hablar cómo México, lo que está sucediendo en la vida de las mujeres y hombres en México y podernos ver podernos ver con otros países. Y yo creo que hasta aquí dejo yo mi presentación. Mari Carmen Villeda les va a hablar de este programa global, de este modelo global y creo que pudiéramos, Emilio, abrir una sesión de preguntas y respuestas si ustedes lo consideran necesario. Muchísimas gracias. Gracias, Paulina. Yo creo que sería bueno plantear ahorita una sesión de preguntas y respuestas. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Sí, bueno,
Primero que nada, muchas gracias, Paulina, por la explicación. Sin duda, cuando contamos en un levantamiento con el respaldo de organizaciones como las que ustedes encabezan, y el poder ser transparentes con los informantes ayuda mucho. Hemos participado en los últimos meses en algunos levantamientos que, como bien dices, están generando información alrededor del tema del COVID, de la pandemia, del impacto que ha generado en la sociedad. Y a veces resulta incómodo no poder decir para qué es el estudio, porque es una de las preguntas más comunes entre los informantes. ¿Para qué es el estudio y a mí en qué me beneficia? Entonces, yo creo que lo que nos has explicado hasta este momento nos da argumentos para convencer a los informantes de la importancia de su participación, de que expresen su punto de vista. Vamos a tratar de bajar a todas las encuestadoras que van a estar en contacto directo con los informantes, con esta sensibilización de para qué es esto, quién lo encabeza, dar la información que nos decías a través de correos electrónicos, de lo que es el centro, etcétera, para poder ser más contundentes a la hora de contactar a los informantes. Pues ese sería mi comentario. Estamos grabando la plática que nos están dando ustedes para repasar los temas antes de arrancar y pues hacer la parte que nos corresponde como lo amerita el estudio, ¿no? Bien informados y bien capacitados. Ese sería mi comentario, Paulina. Muchas gracias. Gracias, Erika. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, si no, un poco más adelante, si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto. Creo que ahora seguiría Mari Carmen Villeda. Villeda. Hola, buenos días a todos y a todas. Primero quiero agradecer su participación en esta presentación y agradecerles también que hayan aceptado participar en este proyecto tan importante para México y para ONU Mujeres. Mi presentación va a ser muy breve, principalmente voy a platicar sobre el proyecto de encuestas rápidas. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, Emilio, si me permites. Sí, Ray, por favor, no sé si le pudieras permitir a Mari Carmen compartir su pantalla. No sé si estás por ahí, Ray. Gracias. Estoy buscando. Gracias. Es que me parece que me debe de aparecer aquí el mensaje de que está compartiendo para yo nada más darle a aceptar. Déjame revisar. Sí, ya le puse. A ver, intenta otra vez. Ya está. A mí no me aparece a mí todavía. No, ya está. Ya, listo. Ok. Bueno, esta encuesta rápida con enfoque de género sobre el impacto del COVID-19 ya se ha llevado a cabo en diversos países, pero quiero empezar, ¿qué es una encuesta de evaluación rápida? Y bueno, es una herramienta para recopilar información sobre conocimientos, actitudes, habilidades y comportamientos relacionados con un eje temático en una comunidad. Ahora bien, ¿cuáles son los diferentes métodos de recolección de datos que se utilizan?
son encuestas por llamadas telefónicas, que puede ser telefonía fija o móvil, encuestas también en línea a través de un portal de internet y encuestas por mensajes cortos. Las ventajas que presenta este tipo de evaluaciones es que son simples, el costo es reducido y bueno, su mismo nombre lo dice, son rápidas de aplicar y también son fáciles de integrar en programas de evaluación de toma de decisiones. Ahora bien, ¿por qué es importante, ya mencionaba un poco Paulina, por qué es importante realizar una evaluación rápida con enfoque de género? Si bien actualmente ya se están levantando diversas encuestas que nos muestran el impacto del COVID-19, son pocas las que se enfocan a visualizar aquellas diferencias entre hombres y mujeres. En este sentido, hace falta datos desagregados por sexo que den cuenta de las diferentes tasas de infección, los diferentes impactos económicos que hay en una sociedad. Por ejemplo, en México el mayor porcentaje de población económicamente activa se concentran en el sector de servicios y las mujeres han sido las principales afectadas al cerrar los negocios como efecto de la pandemia. Por otra parte, aquellas mujeres que han logrado permanecer en sus trabajos y realizar trabajo desde casa, se han enfrentado con dobles o triples cargas de trabajo. Es decir, a su vez que están realizando su trabajo remunerado, también se encargan de la mayor parte de las tareas del hogar. Y en su caso, incluso se ha incrementado el apoyo y enseñanza a los niños que ahora ya están en casa, y en su caso, si hay algún enfermo, pues también requiere cuidados. Por otra parte, también las mujeres, tanto hombres como mujeres, han enfrentado dificultades para acceder a bienes y servicios, pero no hay una encuesta que nos dé cuenta de qué tan diferente es el impacto entre hombres y mujeres. En este sentido, ONU Mujeres, a través del programa Women Count, haciendo que cada mujer y niña cuenten, se han enfocado en obtener datos desagregados por sexo. Y que además de esto, estos datos nos den cuenta de diversos aspectos como el económico, el político y el social. En este sentido, se ha creado la encuesta rápida con enfoque de género sobre el efecto del COVID-19. El objetivo principal de esta encuesta es proporcionar información sobre cómo los medios de subsistencia y las circunstancias de mujeres y hombres se ven afectadas por el COVID-19. Además de esto, con base en estos resultados, ONU Mujeres puede responder y hacer programas para mejorar el bienestar de mujeres y niñas durante y después de la pandemia. Estas encuestas ya se han llevado a cabo en algunos países, mencionaba Paulina también al principio. Actualmente se tienen terminadas en la región Asia y el Pacífico, se han terminado 11 encuestas en 11 países. En Europa Central, en Europa y Asia Central se han elaborado 9, en Estados Árabes también 9 y en África 1. En proceso están 2 países en África por aplicar la encuesta. Próximamente Asia y el Pacífico, 3 países más van a elaborar esta encuesta. En África, 16 países. Y en América Latina, México, Chile y Colombia ya también están en ese proceso. Es importante comentar que los resultados de esta encuesta, además de darnos una visualización de las diferencias en México, también nos brindará la oportunidad de hacer comparaciones internacionales. La encuesta que se llevará a cabo en México es una alianza con el Instituto Nacional de Mujeres y bueno, esta encuesta va a constar de 5 secciones que posteriormente iremos analizando en la próxima capacitación.
Hay algunos recursos, ya hay algunos resultados ya al público en Asia y el Pacífico y en Europa y Asia Central. Ustedes pueden consultar esta información por cualquier duda que tengan, si bien se pueden dirigir a nosotras. También hay diversos recursos en línea que nos pueden ayudar. En este caso se encuentra el portal de Women Camp, de ONU Mujeres y de ONU Mujeres México. Yo quiero compartirles esta parte, ya los resultados ya están efectivamente para algunos países, y la idea principal también es hacer esta comparabilidad internacional. No se alcanza a ver ahí. ¿No se alcanza a ver? No, es que creo que pusiste compartir el... Sí, el PowerPoint. Bueno, PowerPoint. parte de estos resultados ya están publicados en línea. Ustedes pueden consultar aquí en el portal de Data Women y básicamente cualquier duda que ustedes tengan pueden dirigirse con cualquiera de nosotros. Bueno, por mi parte sería todo. Gracias. Gracias, Mari Carmen. Yo creo que este recurso, además de dejarlo en manos de las y los, bueno, de las entrevistadoras y el resto del equipo, va a ser muy importante para que un poco puedan volver a visualizar. Pero creo que hace muy bien esta presentación una síntesis de lo que estamos buscando. Y pues ya al ver la encuesta y la manera en que estamos haciendo las preguntas, ustedes se van a dar cuenta de los distintos temas a los que vamos a acceder, vamos a estudiar y cómo nos estamos planteando. Emilio, te cedo la palabra. Muy bien, muchas gracias. Bueno, creo que hemos cubierto la parte de la introducción. Paulina, no sé si quieras agregar algo más o no sé, a ver, bueno, creo que tenemos un poco de tiempo para ver si alguien tiene Preguntas. alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Vamos, chicas, este es el momento para no quedarse con las dudas. Acuérdense que ustedes forman parte de la primera línea. Bueno, en primera instancia yo no tengo ninguna duda porque creo que es importante conocer un poco lo que es el cuestionario. Ahorita nos aclaró mucho hacia dónde está direccionado la encuesta, qué es lo que quieren obtener, etcétera. Pero como que creo en lo particular que las dudas vendrán ya cuando se vea el cuestionario. Sí, coincido. Ok, sí, tenemos planeado ver el cuestionario a detalle el próximo viernes. Aquí lo que importaba y mucho es generar esta conciencia a través del conocimiento de los objetivos de este estudio, de esto que nos han dejado claro que es un enfoque de género. Yo no recuerdo haber participado nunca en un estudio con el enfoque de género, en un estudio de este tipo. Entonces, se me hace muy interesante la propuesta. Creo que requerirá de nuestro lado pues el que nos quede claro cómo argumentar para obtener la información. A mí me parece que esto es lo que nos acaban de dar tanto Mari Carmen como Paulina y que debemos de tener como muy fresco. Lo que sí a veces surge en este tipo de estudios son peticiones
por parte de los informantes que dicen, oigan, ¿me pueden hacer llegar los resultados del estudio? Si entendí bien, podemos compartir estas ligas donde vienen resultados ya de algunos países y que pronto se verá el de México. Ahí tengo la duda, Mari Carmen, no sé si Por esto se puede hacer. Por supuesto, Okay. por Bien. supuesto. Invitar a la población a abrir las páginas de ONU Mujeres México, ONU Mujeres Global. El Data Portal que está ahí es muy importante, es el programa Haciendo que cada mujer y niña, es un programa muy hermoso que tiene muchos estudios, mucha información que puede inclusive permitirles de aquí al viernes a las entrevistadoras a familiarizarse mucho más en cómo se presenta, cómo se analiza la información, siempre comparando este tema de qué le pasa a las mujeres, cuál es esta digamos, desigualdad en el acceso de oportunidades. Eso es lo que siempre se quiere resaltar. O sea, no hay ningún país en ningún lado del mundo en donde podamos afirmar que la desigualdad entre hombres y mujeres ha desaparecido. No hay. Cualquier indicador que ustedes quieran utilizar en términos de empleos, de salarios, de acceso a educación, de acceso a becas, lo que ustedes quieran, siempre, por más desarrollado o subdesarrollado que sea un país, siguen existiendo desigualdades en las cargas de trabajo. Ha habido políticas muy importantes para generar esta igualdad en el acceso. Y les pongo el hecho, por ejemplo, del acceso a la maternidad, a la licencia de maternidad y la licencia de paternidad. Esto es debe decir, de hablar de la corresponsabilidad en el cuidado y en la primera formación de los hijos, que sea un tema de hombres y mujeres. Y ahí yo insistiría muchísimo en que este enfoque de género es mirar a través de otros lentes, diferenciar, distinguir. Porque si nosotros, inclusive como entrevistadores, damos por sentado que los trabajos de casa son de las mujeres y les corresponde a las mujeres porque histórica y culturalmente ha sido hacia las mujeres, no vamos a poder identificar en la encuesta dónde está esta corresponsabilidad o dónde se ha incrementado la participación de los hombres o no, o si ha generado, como decíamos, tensiones, el hecho de que las mujeres, si ya tenían una carga adicional en este trabajo doméstico, hoy con el COVID, ¿se ha incrementado mucho más? Esa es la pregunta. ¿Se sigue cargando hacia las mujeres el trabajo de casa, el trabajo de cuidados, el trabajo de atención a la escuela, a los niños, el trabajo de llevar, digamos, el acceso a salud? Y eso, de alguna manera, sí queremos saber cómo está sucediendo y si hay cambios. ¿Qué cambios ha habido en relación, digamos, antes de la pandemia, antes del confinamiento y durante el confinamiento? Se ha hablado mucho de la violencia, que se ha incrementado la violencia. Se ha hablado mucho de que nos ha costado mucho trabajo, que le entremos todos a los trabajos de casa, pero no sabemos si esto es cierto, si no, en qué cantidad y cómo se ha dado. O, como decía muy bien Mari Carmen, qué tipo de trabajos han impactado más a las mujeres, ¿no? Si las mujeres están mucho más en los trabajos de servicios, de hotelería, de restaurantes, de comercio, de trabajo informal, y estos han sido los más afectados durante el COVID, pues significa también que los ingresos de aquellos hogares, ustedes saben que pues una quinta parte de los hogares en México está jefaturado por mujeres, y eso significa que el COVID ha impactado a muchos hogares en términos económicos, donde las mujeres son las principales proveedoras. No quiere decir que a los hombres no les ha impactado, quiere decir que si los puntos de partida ya eran desiguales, lo que necesitamos saber es cómo esas brechas se siguen ampliando, se siguen abriendo, y el COVID no nos va a ayudar realmente a ir cerrando esas brechas o esas diferencias en el acceso y en la igualdad de oportunidades. Y ese es exactamente, o sea, realmente estamos
como sistema de Naciones Unidas estamos muy preocupados porque íbamos trabajando en todos los países hacia impulsar políticas, hacia ayudar y recomendar a los países a que generaran políticas y acciones afirmativas, acciones que ayudaran a cerrar esas brechas, y pareciera que este impacto tanto sanitario como económico pues sí va a generar un atraso no solo en la economía en general, no solo en la vida de los hombres en general y de las mujeres, sino que nos va a costar mucho más trabajo avanzar hacia la igualdad. Y esa es parte de la preocupación de ONU Mujeres en este proyecto. Y eso es lo que queremos ver. Si son todos los países, cómo, qué diferencias hay y cómo podemos identificarlo, conocerlo objetivamente y cómo poder responder. Y por eso es importante esta encuesta rápida, porque además no hay muchos recursos para hacer grandes encuestas. El INEGI está levantando importantes para México, pero no en todos los países hay sistemas nacionales de estadística tan sólidos, tan fuertes como lo tiene México. Y por eso es que queremos aprovechar la oportunidad de trabajar pues con cuántos que tiene toda la experiencia, y queremos trabajar con ustedes y esperamos que esto pues nos dé información que podamos también llevar como experiencia metodológica, como experiencia técnica y como experiencia en los temas que estamos estudiando. Muchísimas gracias. Gracias, Paulina. ¿Alguien más tenga alguna pregunta o comentario? Hola, buenos días. Yo tengo una duda. Bueno, por lo que estoy entendiendo, pues sí se van a tocar un poco temas sensibles, lo que va a venir en la encuesta. Entonces, mi duda es, ¿vamos a brindar algún número de ayuda terminando la encuesta, dependiendo de las respuestas que nos den? Sí, va a haber teléfonos de servicios de atención. No vamos a estudiar, Isabel, eres Isabel, ¿verdad? Ah, no, Diana. No vamos a preguntar sobre violencia doméstica. Eso es muy importante que lo sepan. No vamos a estudiar la violencia intrafamiliar, porque no es este el mecanismo para estudiar este tema. No lo vamos a hacer. Estudiar la violencia doméstica, estudiar la violencia intrafamiliar, estudiar la violencia de género implica otros métodos y otros acercamientos. Tenemos inclusive que cuidar al informante en ese sentido. Lo que vamos a hacer es una aproximación a tensiones que se dan en el hogar cuando hay problemas en la corresponsabilidad en el trabajo doméstico o en general en la convivencia, pero nada más. Y vamos a identificar algunos estados, digamos, emocionales o anímicos, y vamos a dar teléfonos de ayuda. Definitivamente ustedes los van a tener, pero no vamos a identificar violencia y de qué magnitud y de qué tipo y qué tipo. No, eso no lo vamos a hacer porque no es la mejor herramienta ni la mejor metodología para hacerlo. Gracias. Muchas gracias, Paulina. Esas son también muy buenas noticias porque también nos sucede que pues durante la entrevista o al final la gente nos dice, oye, ¿y cómo puedo recibir ayuda o orientación y tener esta herramienta a la mano, un teléfono? También pues satisface tanto al informante como a nosotros, el equipo de levantamiento, porque pues, de alguna manera estamos contribuyendo a sanar algo, la inquietud de alguien en ese momento. Exactamente, la comunicación entre entrevistadora e informante por sí misma genera muchas veces un proceso de concientización y sensibilización sobre los temas, y es todo un aprendizaje, efectivamente, y por eso hay que dar la información. Muy bien. ¿Alguien más tiene algún comentario o pregunta? Yo quisiera hacer un comentario. Buen día, mi nombre es Isabel Herrera. Bueno, después de la información que nos compartieron, quisiera compartir que considero que el objetivo del estudio pues es analizar como el contexto en el que se desarrollan las vidas de, en este caso, pues la población muestra que es el género femenino y pues más que nada entiendo
que es para conocer las afecciones hacia el bienestar biopsicosocial de esta población. Y pues se me hace de verdad muy importante y muy admirable y pues agradezco la oportunidad que nos dan para participar en el proyecto. Gracias, Isabel. Aquí es importante mencionar que para estudiar a las mujeres necesitamos a los hombres. Y vamos a tener informantes hombres y mujeres. Y los informantes van a hablar como hombres y van a hablar como mujeres. Y ahí es cuando vamos a entender esas diferencias entre hombres y mujeres. Entonces sí es muy importante, no vamos a buscar solamente a las mujeres, vamos a buscar de igual manera, y de hecho, precisamente es Cuantos el que nos va, digamos, a proporcionar esa muestra en la cual existan hombres y mujeres jóvenes, es decir, de 18 años y más, pero jóvenes, adultos mayores, que nos puedan dar información sobre sus vidas. Pero para entender un poco más la vida de las mujeres necesitamos entenderla en relación con los hombres. Por eso los estudios de género no es que estemos hablando de las mujeres para las mujeres. Generamos políticas diferenciadas entendiendo que las necesidades son distintas, pero necesitamos entender precisamente dónde están esas necesidades distintas en relación con los hombres. Y por eso es que es muy importante que todas ustedes sepan que van a entrevistar a hombres, no solo a mujeres. Claro, muchas gracias. Sí, es muy importante la neutralidad en las entrevistas de hombres y de mujeres para justo después poder hacer estas estadísticas y compararlas. Y no meter el prejuicio de que porque Exacto. es mujer, yo voy a dar por sentado que ellas son las responsables de lavar, planchar, coser, cocinar, llevar a los niños a la escuela, hacer las tareas. O sea, nosotros tenemos como entrevistadoras también que generar la posibilidad de que los hombres conversen y platiquen qué están haciendo en el marco del COVID. Si están haciendo mucho o no. Por eso por ahí van a encontrar inclusive un tema de yo solo me dedico todo el tiempo a leer, a ver la televisión, a hacer deporte. Bueno, a lo mejor eso es más, digamos, va a estar mucho más enfocado hacia la vida de los hombres. Bueno, eso es lo que queremos estudiar. Pero también queremos saber si los hombres están participando realmente en la pandemia y cómo y en qué. Hola, yo tengo una pregunta en relación a eso. México se ha caracterizado por ser un país, tal vez ahora ha cambiado un poco, ha venido cambiando, pero es un país machista, en donde, como bien lo dicen, las labores domésticas, etcétera, etcétera, son de mujer. Y para ir dando este cambio se necesita tanto de hombres como de mujeres. Pero yo he visto o creo que es muy difícil que los hombres vayan aceptando que hacen labores domésticas, porque al hacerlo es como si doblegaran las manos o se doblegaran, etc. En ese sentido, ¿cómo se le va a poder llegar a los hombres para que admitan o para que digan que efectivamente están compartiendo estas labores? Porque incluso no me acuerdo hay una palabra que le dicen que son mandilones, así lo manejan, ¿no? Eres mandilón, pero en forma de burla, a eso me refiero. O sea, que un hombre de verdad diga, yo sí participo en las labores domésticas sin sentirse mal, o que de verdad esté dando esta información. Sí, gracias Alma por tu pregunta. Es muy importante. Yo ahí creo que Emilio hablaba de la neutralidad como entrevistadoras, de el no inducir la respuesta, el leerlo de la manera más precisa y objetiva y el no generar ningún, digamos, preconcepción al hacer las preguntas, porque a veces también nosotras, digamos, tendemos a reproducir. Sí, ya sé que es, no, sí, bueno, aunque sea de las mujeres, pero dígame usted qué tan. Yo creo que en la medida en que nos ciñamos a la lectura de la pregunta y generar la total neutralidad,
Vamos a ver qué sucede. Sí hay elementos que me imagino no puedes controlar en la respuesta de cuando contestas con el deber ser, ¿no? Bueno, yo sé que deberíamos de, pero entonces te contesto así, o simplemente ni siquiera ante ti como entrevistadora voy a confesar que yo sí hago trabajo de labores domésticas. Pero yo creo que ahora sí que ese es el reto que tenemos todas y todos en este proyecto. Gracias. Y por otro lado, entiendo también la intención de buscar cómo ha cambiado en los hogares esta situación entre hombres y mujeres. ¿Qué va a pasar cuando tengamos en la línea una persona que vive sola? ¿Se le va a aplicar este tipo de encuestas? Claro. Ok, Claro. porque sí nos ha tocado que se hacen encuestas y cuando preguntamos, es que vivo sola, y entonces hay muchas preguntas que no aplican para esta persona. Así es. Y esa es una representación de los hogares unipersonales, que como ustedes saben, los hogares unipersonales se han incrementado en los últimos años en México muchísimo, porque corresponden o a mujeres solteras u hombres solteros que deciden vivir solos o adultos mayores que se han quedado solas y soles. Pero eso también es un tema en el sentido de que el confinamiento ha generado cambio y yo les diría inclusive que, bueno, en mi propio barrio, digamos, hay hogares de adultos mayores y lo que ha sucedido es que se han ido con sus hijos a vivir. Entonces sí ha habido cambios, ha habido migraciones para no quedarse solos o los hijos se han venido a vivir con los padres, en fin, ha habido cambios en la estructura familiar, en la composición de los hogares y en las estrategias de los hogares para responder a esta crisis del COVID. Y eso también nos lo va a permitir la información. De acuerdo, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? ¿Alguien más? Sería bueno escuchar sus comentarios y preguntas de esta introducción general para que ya la siguiente sesión de capacitación vayamos directo ya a preguntas y respuestas del cuestionario. Yo les vuelvo a invitar a que abran esas ligas que Mari Carmen les va a dejar en la presentación y vean lo que hacemos como Naciones Unidas, que vean lo que hacemos como ONU Mujeres, que se introduzcan en el tema a quien le interese y que un poco naveguen por esas páginas. Siempre habrá información interesante que nosotros producimos y tratamos de que les sirva a las personas y a quienes nos gobiernan, digamos. Muchas gracias, Paulina. Gracias, Erika. Y a tus órdenes, ¿eh? Cualquier cosa que podamos ir acompañando durante el levantamiento, estoy a sus órdenes. Si hay alguna duda, la conversamos vía Emilio, la redirigimos contigo, Erika, lo que ustedes me indiquen como mecanismo de comunicación durante el levantamiento. Perfecto. Bien. Sí, es padre tener esta comunicación directa y de antemano, pues gracias por la confianza. Ten por seguro que vamos a hacer lo que esté en nuestras manos para que el levantamiento sea lo esperado, ¿no? Que vamos a comprometernos con esa neutralidad, con esa parte que nos toca, la amabilidad, la capacidad de convencer a las personas de participar y pues no sé, creo que no me resta más que agradecerles a todos por esto, ¿no? Por dejarnos participar en un estudio como este. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, pues si no hay más preguntas o comentarios, podemos terminar esta sesión. Y bueno, nos veríamos el viernes.
hemos planteado una hora a las 11 de la mañana, y entonces ahí ya veríamos los detalles del cuestionario. Y bueno, les podemos adelantar que es un cuestionario bastante corto, sencillo, directo, y no toca temas sensibles. Así es. Bueno, entonces, bueno, si no hay más, creo que podemos terminar la sesión, Paulina. Por supuesto, y estoy a sus órdenes, y bueno, ya el mecanismo de comunicación a través de Erika y a través tuyo en cualquier momento. Y nosotros pues estaríamos ya en comunicación con ustedes con esta, bueno, y creo que es muy importante tener esta sesión como resultado de la piloto, ¿no? Sí, el viernes tendríamos esa capacitación para pilotear. Ajá. El sábado, hacer unas pruebas, y tendríamos lunes y martes, esperaríamos su retroalimentación. Exacto. Y la idea sería salir el miércoles. Así es, así es. Pues muchísimas gracias. A sus órdenes, ¿eh? Gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. 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 Gracias.